No te escucho. Santi, querido, mucha suerte, hermano. Gracias, Luke. Estoy un poquito nervioso acá, pero bueno. No, me estás jodiendo. Mucha Tranquilo, Santi, gente es entre importante amigos. en este grupo. Sos el No, puto olvídate. amo, enano. Santi, tranquilo, es entre amigos. Contás un poco tu experiencia y demás. Ok. Bueno, no, espero les guste. Perdón que me salí sin querer por andar buscando el currículum de Santi, pero ya. ¿Me oyen bien? Sí. Yo sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Muy buenas tardes para todos en toda Latinoamérica prácticamente. Yo creo que ya se están conectando nuestros seguidores de estas charlas ya. La número 62, ¿verdad, Pucho? Es esta. Sí, correcto. Perfecto. Y para hoy, como siempre, yo muy agrandada cuando se trata de colombianos, se me hincha más el corazón. Tengo el enorme placer de presentarles al doctor Santiago Mejía Hernández, egresado de la Universidad CES de Medellín, en Colombia en el año 2013. Santi hizo su internado en cirugía de equinos en Hadjar Equine Medical Institute, 2 años. Después hizo un internado en medicina y cirugía en North Carolina State University por 1 año. Después vuelve a Colombia, trabaja en práctica privada en HorseMed en cirugía y medicina deportiva y a la vez trabajó también como profesor de cirugía y medicina deportiva de la Universidad de Caldas. Regresa a Estados Unidos donde realiza otro internado en la internado en medicina y cirugía en Cornell Rupan Equine Specialist por 1 año y después comienza su residencia en cirugía de grandes animales en la Universidad de Cornell y actualmente está empezando su segundo año. Santi, qué honor, qué bonito tener compatriotas que están poniendo el nombre de nuestro país tan alto como tú. Te doy la bienvenida. Ya pues pudiste compartir tu pantalla, así que te dejo con el auditorio, todo tuyo. Bueno, no, con esa presentación quedo muy contento. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero pues que les guste. La gran mayoría o muchas de las imágenes que van a ver me las prestó el doctor Ducharme. Yo no tengo muchos casos, sobre todo ahora, pero gran parte de las imágenes han sido pacientes que hemos visto en conjunto con él o que él vio anteriormente y me regaló imágenes. Entonces, si alguna imagen no está con su respectiva documentación o la cortesía, se le atribuye a Ducharme o alguna imagen que yo tomé. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema que se llama las patologías de la epiglotis en los caballos adultos. Generalmente acá en Estados Unidos vamos a verlos más comúnmente en caballos de carreras, como son los pura sangre y los standardbred. Tengo que seleccionar. La temática que vamos a tratar sobre una breve introducción. Vamos a hablar después de la anatomía de la laringe. Voy a ser muy breve en esta parte para no dormirlos. Después vamos a hablar de las condiciones de la epiglotis que yo creo que son las más importantes o las que más comúnmente observamos. Durante la presentación va a haber una serie de casos clínicos, pero para cada patología intenté poner un ejemplo. Y después me gustaría tener una discusión. Ahí puse varios papers, algunos actuales, otros no tan actuales, y me encantaría escuchar las experiencias de tanto cirujano que hay en este grupo que he escuchado hablar por muchos años y bueno, es un honor tenerlos ustedes y que me estén escuchando hablar todavía aún más. Entonces, abierto cualquier momento de preguntas, si quieren, interrumpan, no hay problema y hacemos esto lo más dinámico posible. Entonces, en caballos de carreras, las dos principales patologías que encontramos van a ser las del aparato locomotor. En este vamos a encontrar las cojeras que están asociadas a tejidos blandos o hueso o alguna combinación. Y los problemas respiratorios son como los dos sistemas más comúnmente afectados. Y en este sistema respiratorio vamos a encontrar que las enfermedades infecciosas o de tipo inflamatorio, anomalías congénitas de la anatomía o anomalías adquiridas son bastante comunes.
Y entre ellas, las que causan intolerancia al ejercicio, en este caso, las más comunes son la enfermedad de los caballos roncadores o la neuropatía del recurrente laringeo, del nervio recurrente laringeo, los desplazamientos dorsales del paladar blando o las afecciones de la epiglotis, en este caso, la afección de la epiglotis, el atrapamiento epiglótico que alberga alrededor del 3% de las lesiones de la epiglotis solamente. Pero el más común de estos tres es las afecciones del nervio recurrente laríngeo. Dependiendo de qué tipo de lesión encontremos en estos caballos, se va a encontrar, digamos, que el pronóstico o la vida deportiva de este animal se va a ver reflejado a la severidad, a la patología primaria. Entonces vamos a encontrar que caballos que pueden tener condritis de la epiglotis, que puede empezar como alguna lesión primaria o secundaria, generalmente son secundarios, enfermedades de la subepiglotis, como pueden ser las úlceras de las membranas subepiglóticas, los quistes, los granulomas, el desplazamiento de paladar blando, que puede ser persistente y de tipo primario o de tipo secundario, que más adelante vamos a hablar de eso, problemas de disfagia, caballos con úlceras, quistes subepiglóticos o atrapamientos, muchas veces como no tienen una buena cerramiento de la rima glotis, pueden tener disfagia secundaria. Vamos a encontrar que los resultados postquirúrgicos en la literatura pueden ser bastante buenos y bastante prometedores, pero también vamos a encontrar que caballos que tienen cirugía pueden encontrar complicaciones muy severas y que terminen con su vida deportiva. También vamos a ver que algunos resultados en la literatura pueden ser un poquito controversiales también, en cuanto si vale la pena o no hacer la cirugía, y acá yo creo que se va a prestar mucho para este tipo de discusión. Yo creo que va a ser uno de los puntos fuertes de la charla. Y los problemas o las complicaciones, como dijimos anteriormente, pueden terminar con la vida deportiva del animal. Entonces, en caballos de carreras vamos a encontrar que generalmente la principal causa por la que los vamos a ver es intolerancia al ejercicio, bajo desempeño o ruidos respiratorios o tos. En caballos de deporte generalmente el desempeño atlético no se ve tan comprometido. Son caballos que no necesitan un despliegue muy fuerte de energía o de ejercicio para respirar, a no ser de que estemos hablando de caballos de eventing, que de pronto pueden necesitar un poquito de estamina, pero caballos de salto, caballos de dressage o caballos, en el caso de Colombia, caballos criollos, no necesitan no tienen una descarga de energía tan fuerte como los caballos. Entonces, en estos caballos no siempre vamos a ver la intolerancia al ejercicio. Generalmente es tos, pueden tener descarga nasal asociada a disfagia, pueden hacer ruidos respiratorios, pero no siempre vamos a ver los mismos signos clínicos en cada uno de ellos. Entonces es importante siempre hacer un buen examen clínico, hacer una buena endoscopía si es posible, para tratar de diagnosticar estos problemas. En este paper, lo escribieron en Dr. Aiken, un poquito viejo, pero parece que es importante acá que nos muestran que las anormalidades más comunes de la epiglotis en caballos maduros, no de carreras, simplemente caballos de deporte, vemos que el atrapamiento epiglote afecta más o menos el 57% de los caballos, los granulomas subepiglóticos alrededor del 30% y los quistes subepiglóticos el 13%. Entonces es una condición en la epiglotis en sí, es como el problema más común, pero en general de las vías respiratorias altas afecta alrededor del 3% de entre todas las patologías. En la anatomía, la laringe está formada por 4 cartílagos. Como podemos ver acá, no sé si pueden ver mi cursor, pero el primer cartílago que está señalado con el número 1 es la epiglotis, que articula con el cartílago tiroide, y la epiglotis se sienta más o menos en el cuerpo del cartílago tiroideo. Acá en el número 3 vamos a ver el cartílago cricoides, y en el número 4 vamos a ver el cartílago aritenoideo. Esta es la estructura básica de la laringe, de los cual vamos a tener una musculatura intrínseca y una musculatura extrínseca, y vamos a hablar muy brevemente acerca de cada una de estas funciones.
pero generalmente la principal función de la laringe es permitir la respiración, la vocalización del animal, cerrarse o abrirse en el momento de la deglución. Y esto va a estar, digamos, estas funciones van a estar manejadas por su musculatura intrínseca. Generalmente tenemos 5 grandes músculos, por decirlo, que son el cricoarytenoideo dorsal, el tiroarytenoideo, que tiene su parte ventricular y su parte vocal, el cricotiroideo, el cricoarytenoideo lateral y el arytenoideo transverso. Estos músculos todos van a ser pares, a excepción del músculo arytenoideo transverso, que es único o es singular, y todos van a estar inervados por la rama del nervio del recurrente laríngeo, que es una rama del vago, a excepción del tiroarytenoideo, perdón, del cricotiroideo, que es está inervado por la rama externa del nervio laríngeo craneal. Todos estos cartílagos son hechos de cartílago hialino, a excepción de la epiglotis, que es un cartílago elástico que le permite, digamos, expandirse de cierta manera o contraerse. Entonces, la epiglotis tiene una forma que es como el tema que vamos a hablar hoy, tiene una forma de un triángulo isósceles, está posicionada sobre la superficie dorsal del paladar blando, facilita la respiración o la entrada del aire sobre la rima glotis y la cubre. Es uno de los mecanismos de protección de la tráquea cuando el caballo está realizando la deglución. Está cubierta por una mucosa, como vemos acá, una mucosa ajustada o bastante adherida al cartílago en la parte dorsal y una mucosa bastante suelta en la parte ventral. Esto le va a permitir a la epiglotis tener una movilidad de ser bastante flexible a la hora de degluir o a la hora de respirar. Y tiene un patrón vascular, que lo vemos a cada lado, con unas ramas. Sus bordes van a ser crenados o en forma de serrucho, cada lado. Y la forma dorsal o la superficie dorsal tiene una superficie convexa. Y esto le permite básicamente al caballo, muchas veces cuando está respirando, de tener una posición dorsal para evitar muchas veces el desplazamiento. Las condiciones más comúnmente encontradas en la epiglotis es el absceso dorsal de la epiglotis, no es muy común, menos del 1%. Granulomas subepiglóticos, que vamos a hablar de ellos, generalmente son asociados a algún proceso traumático secundario. Los quistes subepiglóticos, el atrapamiento epiglótico y la hipoplasia de la epiglotis y la retroversión de la epiglotis no son tan comunes, entonces yo hoy no voy a hablar de estos dos temas. Muchas veces la retroversión de la epiglotis puede estar asociada a un problema nervioso, no nervioso, pero afección de los nervios, sobre todo cuando caballos que tienen problemas de las bolsas guturales. Y la hipoplasia de la epiglotis, ahora hay una creencia que es más, se ve, perdón, la apariencia de una flacidez epiglótica o hipoplasia está más asociada a una ilusión óptica. Hay caballos en su edad temprana de 1 año que pueden tener una apariencia de la epiglotis flácida o con hipoplasia, pero no podemos juzgar a estos caballos hasta que no lleguen a una madurez, porque esta epiglotis sigue creciendo. Hay un paper del año 1980 y los 90 que habla y miden la epiglotis en su base, en su largo, su ancho y en su largo, y encontraron que hay caballos que desplazaban el paladar blando tendrían una epiglotis generalmente más corta, alrededor del 30%. Y hablamos que el largo de la epiglotis debe estar alrededor de entre los 8.5 y 8.7 centímetros de largo, y que los caballos que tenían una hipoplasia epiglótica en estos papers la encontraron que tenían entre el 6.5 y 7.2 centímetros de largo. Entonces yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a hablar principalmente de los abscesos dorsales, los granulomas y los quistes y el atrapamiento epiglótico. El absceso dorsal de la epiglotis es raro, como les dije. Generalmente estos caballos pueden presentar con intolerancia al ejercicio, bajo desempeño. Algunos pueden presentar ruidos respiratorios o tos. Su diagnóstico lo vamos a realizar por endoscopía y estos caballos pueden
van a presentar generalmente una inflamación en el aspecto dorsal de la epiglotis, como vemos en esta foto. Y esta puede ser oval o circular y generalmente es lisa, bien diferenciada. Y algunos pueden presentar con drenaje de material purulento. Otros caballos podemos verlos con desplazamiento del paladar blando, que es este que está acá abajo, y es más que todo como un reflejo de dolor para intentar proteger esta lesión. Entonces hay caballos que vamos a ver que son remitidos por roncadores, se hace una endoscopía, el caballo está con el paladar blando desplazado, corren y son con el paladar blando desplazado y muchas veces no nos damos cuenta que es que tienen un absceso o tienen algún problema en la epiglotis. Entonces es muy, muy, muy importante y creo que no me cansaré de repetirlo durante la charla de lo importante de evaluar la epiglotis no solamente en su parte dorsal, sino en su parte ventral también. Generalmente el tratamiento de esto, y vamos a ver unos videos a continuación, es la incisión y drenaje como cualquier otro absceso, y esto puede ser realizado en estación o con anestesia local o en anestesia general. Acá en Cornell generalmente pero muy rara vez hacemos algo de las vías respiratorias altas bajo anestesia general, generalmente todos hacen estación y con anestesia local. En esta foto, esta foto es una serie de fotos. Este caballo presenta con un absceso y básicamente con una ulceración en el aspecto ventral de la epiglotis. El caballo fue drenado, pero como podemos ver, este caballo termina con un poquito de deformidad en la epiglotis. Acá en la primera foto se ve que el caballo desplaza, era un video, lo recorté, pero el caballo desplazaba constantemente su paladar blando. Entonces en este video lo que está mostrando es una forma de diagnosticar si es un absceso en el aspecto dorsal de la epiglotis, es una ultrasonografía, donde se ve en este aspecto básicamente un área hipoecoica o anecoica que corresponde al absceso. Este video por alguna razón no me quiere funcionar, pero básicamente lo que quería mostrar en este video es que inicialmente el doctor Ducharme solía cortar estos abscesos y por ahí drenarlos. Ahora lo que hacemos es, en vez de cortar, si ustedes revisan la anatomía de la epiglotis o de los cartílagos de la epiglotis, son como dos láminas, ¿cierto? Y muchas veces entre esas láminas o por encima de esas láminas se forman los abscesos. Entonces, si usted entra y corta este cartílago, puede dañar la estructura de la epiglotis y hay caballos que pueden terminar con problemas donde la epiglotis forma como una especie de tubo porque no tiene suficiente estructura para mantenerse rígida al momento del caballo de tener una inspiración fuerte, al momento del ejercicio. Y acá la flecha les está mostrando el área anecoica o hipoecoica del absceso. Entonces, como les venía contando, este es el video que les quería mostrar que no me funciona, pero esto es algo que ya no hacemos, ya no solemos cortar como hacíamos antes, sino que ya lo que estamos haciendo, porque estas son las complicaciones, cuando cortas, puedes dañar, no solamente cortas la mucosa, sino puedes cortar el cartílago, y estos caballos pueden terminar con deformaciones permanentes de la epiglotis, lo que les va a limitar su desempeño atlético. Entonces, lo que queremos hacer ahora es abrir el absceso, como les vamos a mostrar en otros videos, que muchas veces lo podemos hacer con tijera o con láser. En este caso, lo que quería ver es este caballo, es el mismo anteriormente, y acá hay una deformación en la epiglotis, en esta parte de acá de la base y en esta parte donde este caballo se volvió y se revisó, porque cada que respiraba, la epiglotis se volvía más o menos como un tubo. O sea, los bordes laterales se enroscaban hacia el borde axial o hacia el centro y no era capaz de mantener su estructura. En este otro caso, es un caso de un potro pura sangre de 3 años.
con historia de bajo desempeño, y este caso tenía un caballo tenía un absceso mucho más prominente. También estaba desplazando su paladar blando, pero ya tenía drenaje. Entonces, en estos casos, este es el video del caballo, lo que hacemos es, en la apertura del absceso, donde el absceso está drenando, abrimos el absceso con unas pinzas laríngeas para permitir el drenaje. Todo esto es el caballo en estación, bajo sedación y anestesia local. Cuando están poniendo anestesia local, es bastante importante no poner anestesia o tener cuidado cuando ponen la anestesia que no se vaya para la tráquea. Hemos tenido caballos que colapsan en el brete por dosis altas de lidocaína intratraqueal. Entonces es importante que el caballo tenga la cabeza abajo para que pueda facilitar el drenaje de estos abscesos, de la lidocaína. Generalmente usamos entre 120 y 180 centímetros. Necesitamos, quitamos la sensibilidad de la faringe, de la laringe y los procesos corniculares, de la epiglotis y obviamente de la nariz, el canal nasal, para evitar molestias cuando estamos pasando el instrumental. Después de haber abierto el absceso, generalmente hacemos un lavado con todos estos vías de endoscopía, y en el lavado ponemos antibióticos. Generalmente usamos ampicilina o amicacina o penicilina y para lavar estos abscesos. Este es el caso que les presenté. El caballo presenta más o menos a las 2 semanas, donde vemos una reducción considerable en la inflamación, y este caballo le fue bien posquirúrgicamente. Los granulomas subepiglóticos generalmente son, como les decía anteriormente, secundarios a algún efecto traumático o alguna laceración, generalmente los pliegues arioepiglóticos en el aspecto ventral. Puede ser heno o el caballo, algún pedazo de madera. Entonces lo que pasa es que el tejido se inflama demasiado por una respuesta a una infección o una irritación crónica, y se forma este tejido prácticamente como de granulación casi exuberante o grande. Esto les va básicamente a tener bajo desempeño. Muchos van a presentar por desplazamiento de paladar blando de forma intermitente. Algunos otros clínicos van a tener son tos, bajo desempeño, disfagia, y también los diagnosticamos vía endoscopía. El tratamiento para estos caballos, generalmente nosotros recomendamos muchas veces el tratamiento conservador, ya sean antibióticos, AINES y reposo por 4 o 6 semanas, y lo rechequeamos, y ya les voy a mostrar por qué, y sobre todo cuando estos granulomas son pequeños. Es bastante importante tratar de reducir el tamaño para no crear una herida muy grande a la hora de removerlos. Si la decisión va a ser moverlo quirúrgicamente, generalmente se hace una resección con tijera o con láser. Nosotros generalmente usamos más que todo la tijera para remover estos granulomas, y la razón por la cual lo hacemos es para evitar daños térmicos con el láser. La técnica quirúrgica está reportada vía anestesia general o en estación. Si se hace en estación, generalmente nosotros lo hacemos vía nasolaringea, pero puede hacerse también de forma orolaringea o por una laringotomía o faringotomía, si se hace en anestesia general. Esto es un caballo que se presentó por intolerancia al ejercicio y desplazamiento de paladar blando. Acá, como vemos, esta es la foto inicial del caballo como se presentó. Acá en esta segunda foto lo que estamos mostrando es el proceso de remover el granuloma con tijera, como queda el caballo acá posquirúrgicamente, y unas semanas después vemos que el granuloma se vuelve y se forma. Esto puede pasar por no se remueve completamente el tejido, o simplemente porque el caballo queda con una herida muy grande a la hora de remover ese granuloma,
que lo irrita y forma uno secundariamente. Por eso les decía que si es posible, muchas veces nosotros intentamos remover estos granulomas principalmente, tratarlos principalmente médicamente hasta que respondan o disminuyamos el tamaño lo más pequeño posible antes de entrar a cirugía. Entonces, hay que tomar decisiones. Entonces, acá viene la misma pregunta. ¿Cuándo cambiamos un granuloma grande por una herida subepiglótica grande? Esto va a requerir, la decisión va a ir influida es qué tan grande y qué tanta obstrucción están teniendo las vías respiratorias. Otra pregunta que se deben hacer es, ¿esto le va a permitir al caballo, le va a imposibilitar al caballo respirar bien? ¿Está el caballo en riesgo de entrar en un distrés respiratorio? ¿O el caballo es capaz de respirar y tener una vida normal mientras se trata médicamente hasta que tengamos una lesión más pequeña? Muchas veces, cuando hacemos resección de estos granulomas o de los mismos atrapamientos epiglóticos, una de las grandes preguntas que se surgía en una discusión anterior con el mismo grupo era, tienden a volver a atrapar las membranas cuando se hace la división axial, porque quedan muy inflamadas. Muchas veces lo que nosotros hacemos es darle reposo a estos caballos de un mes y medio, y reevaluamos endoscópicamente. Si las membranas siguen muy grandes o el caballo vuelve a tener un atrapamiento, hacemos resección o removemos parte de estas membranas, pero muchas veces les damos tiempo para ver qué tanto disminuye la inflamación para no tener una herida muy grande. Entonces, todas esas cosas son importantes considerarlas a la hora de hacer la cirugía. En realidad esto se ve genial, esto es lo que queremos ver todos, se remueve, el caballo queda totalmente limpio por debajo de la epiglotis, se ve muy bien, pero pueden volver a formar un granuloma o pueden tener una herida muy grande. Los quistes subepiglóticos, moviendo a otra patología, generalmente pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos lo vemos en potros de carreras o trotadores, los estándar bear o los pura sangre. Y los adquiridos generalmente se ven en caballos más maduros y no tienen generalmente historia de problemas respiratorios. Yo ahorita les voy a mostrar un caso clínico que atendí hace poco, que es bastante impresionante. Pero algunos de los signos clínicos que estos caballos pueden mostrar son tos, disfagia, una neumonía por aspiración. Algunos de estos caballos pueden presentarse o alguno de los motivos de consulta puede ser una obstrucción esofágica, porque tienen descarga alimenticia por los hollares o por las vías nasales. Algunos caballos pueden colapsar o entrar en distrés respiratorio, aunque es poco común. Y los diagnosticamos vía endoscopía. Generalmente son unas masas redondas llenas de fluido, generalmente este fluido es tipo mucoide y están cubiertas por una mucosa lisa, aunque algunas veces puede estar ulcerada. Dije mostrar en este video, este no tenía un quiste subepiglótico, pero nosotros entramos vía oral a revisar este caballo, y las razones por las que se entró a revisar este caballo era porque estaba desplazando el paladar blando, y creíamos que por la inflamación se veía como un abultamiento. Este es un caso que tuvo Ducharme hace varios años, pero cuando él nos explicaba el caso, él decía que él veía básicamente como una inflamación por encima del paladar blando, y entendió que era un quiste, pero no era capaz de posicionar la epiglotis por encima del paladar blando. Entonces entró vía oral y lo que tenía era una inflamación de las tonsilas. En este otro video, lo que vamos a ver es un caballo también con desplazamiento del paladar blando, pero en este caso el caballo no era capaz de posicionar otra vez la epiglotis por encima del paladar blando, y lo que tenía este caballo era una úlcera bastante grande y bastante dolorosa, que el mecanismo de defensa de él era desplazar el paladar blando. Moviendo el caso que les comentaba anteriormente, este era una yegua cortomilla de 5 años que se presentó más o menos en mayo, y el motivo de consulta fue emergencia, y el caballo se presentó por colapso, distrés respiratorio y posiblemente obstrucción esofágica. Los dueños reportan que el caballo, la yegua nunca hizo ruidos respiratorios en el ejercicio, nunca tuvo
problemas respiratorios, fue bastante agudo cuando la estaban montando. Llamaron al médico veterinario que la revisó y cuando pasó el tubo, pensando que era pronto una obstrucción esofágica, el caballo entró en un distrés severo respiratorio, colapsó. Y bueno, lo lograron estabilizar en el campo y lo mandaron de emergencia al hospital. En la escopía inicial, este es el quiste que logramos diagnosticar. Acá podemos ver la punta de la epiglotis y toda esta masa es el quiste con algo de ulceración. Acá y acá. Esta es una foto más clara de la epiglotis y inicialmente este caballo, debido a la historia que tenía, digamos que el proceso que yo hice con este caballo fue inicialmente depilé la tráquea, puse un bloqueo y tenía un kit de traqueostomía listo por si el caballo colapsaba mientras estaba haciendo la endoscopía. El caballo estaba tan irritado, la yegua, que cada que tocábamos esta masa, el caballo hacía tanta succión, tenía tanta presión negativa a la hora de respirar, como que el caballo volteaba la masa o hacía una retroflexión total de la epiglotis y de la masa, ocluyendo totalmente la rima glotis, que es lo que creo que pudo haber pasado con el veterinario. Cuando pasó el tubo, seguramente empujó esta masa y obstruyó las vías respiratorias. La yegua también estaba desplazando su paladar blando constantemente. Y como pueden ver, caballos con desplazamiento del paladar blando, con estas masas subepiglóticas, lo que se va a ver muchas veces es una inflamación o como una elevación del paladar blando sobre la epiglotis. Acá en esta foto lo que quería mostrar es la forma en que nosotros removemos. En este caso, digamos que creemos que era más importante remover esta masa, y obviamente teniendo en cuenta que íbamos a crear una herida bastante grande, pero este caballo estaba en riesgo de entrar en distrés respiratorio. Lo que no nos explicamos es este caballo cómo tuvo una vida normal antes de diagnosticar esto. La yegua tenía 3, 4 años y nunca le habían presenciado ningún tipo de error respiratorio hasta ese día. Esta es la yegua postquirúrgicamente. Tenía bastante inflamación en la epiglotis, pero la masa la logramos remover completamente. Es importante que cuando se remuevan estas masas o estos quistes subepiglóticos tienen un tejido básicamente, o su tejido germinal puede quedar intacto y crecer nuevamente. Es muy parecido cuando vemos quistes en los senos paranasales, que tenemos que ese lining de ese quiste tiene que ser removido por completo para evitar recurrencia. Esta yegua se manejó con antibióticos postquirúrgicos y spray traqueal. Nosotros usamos varias combinaciones. En este caso se usó jugo de aloe vera con corticosteroides, glicerina, oxitetraciclina y aloe vera, y analgésicos sistémicos y reposo en pecera por 6 a 8 semanas. Moviendo el atrapamiento epiglótico, que es como el área donde más interés tengo yo ahora, los artículos que estoy ahorita yo escribiendo con el doctor Ducharme es en esta área, y más dentro de poco vamos a sacar digamos una escala de clasificación de estos atrapamientos asociada a pronóstico y a el desempeño atlético en caballos de carreras y en caballos estándar. Como dice ahí, el impacto el desempeño atlético puede ser controversial. Algunos autores reportan una mejoría en el desempeño atlético después de diagnosticar y tratar quirúrgicamente al atrapamiento. Otros autores no reportan diferencia. Otros autores reportan caballos después de cirugía tienen un peor desempeño atlético. Pero, en fin, lo que nosotros hemos visto con el tiempo es el grado o la severidad del atrapamiento. Tiene que ver más en el desempeño atlético que el atrapamiento epiglótico en sí.
hay caballos con un atrapamiento, lo que nosotros llamamos un grado 1, que donde las membranas subepiglóticas no están tan inflamadas como en este caso, no tienen ulceración y la epiglotis no está deformada, que tienen un desempeño atlético excelente antes y después de la cirugía. Y lo que creemos es que muchas veces los caballos no necesitan cirugía. Creemos que los grado 1 puede que no necesiten cirugía, pero los grados 2, 3 y 4 posiblemente sí van a necesitar cirugía porque presentan ulceración y engrosamiento de estas membranas. Entonces, los autores como Brown en el 2015 reportó que no había diferencia en caballos con atrapamiento epiglótico versus caballos sin atrapamiento. Kiefer en el 2018 reportó que caballos con atrapamiento epiglótico tenían menos ganancias deportivas en el primer trimestre postquirúrgico, pero que se nivelaban con sus compañeros en el segundo y tercer semestre postquirúrgico, pero que los caballos que presentaban ulceración y inflamación de estas membranas tenían una tendencia a ganar menos plata que los caballos que no tenían inflamación y ulceración. Algunos, como Fulton en el 2012, reportó que los caballos mejoraban su desempeño atlético, pero recordemos también que el atrapamiento epiglótico solamente afecta el 3% de todas las afecciones de las vías respiratorias altas. Entonces, no es una enfermedad que tenga un impacto tan significativo, pero sí en algunos caballos vamos a ver una diferencia atlética dependiendo del tipo de lesión que ellos presenten. En este video les quiero mostrar que es un caballo que presenta por un atrapamiento epiglótico y no todos los atrapamientos son iguales. Lo que quiero mostrar acá es un caballo que tiene una combinación de varias cosas. Tiene desplazamiento del paladar blando con ulceración, atrapamiento epiglótico y colapso faríngeo. Como pueden ver, el caballo atrapa y remueve ese atrapamiento constantemente y desplaza constantemente su paladar blando. Entonces, el caballo tiene varias cosas, digamos que afectándolo. Si en este caballo lo que se hace generalmente, o lo que nosotros hacemos, tratamos el atrapamiento epiglótico como causa principal. Muchas veces si ustedes, vamos a ver si puedo ver, una parte donde se muestra la epiglotis en este caballo tenía una ulceración que era posiblemente lo que estaba haciendo que este caballo desplazara su paladar blando. Entonces, si tratamos esa causa primaria, ese atrapamiento con esa ulceración, muy probablemente el desplazamiento del paladar blando se vaya a resolver. Y ya, si no se resuelve con el tratamiento del atrapamiento, pues podemos hablar de un desplazamiento rostral del paladar en un tie forward para tratar el desplazamiento del paladar blando. Entonces, ¿qué es el atrapamiento epiglótico? Básicamente es cuando las membranas subepiglóticas se posicionan en la superficie dorsal de la epiglotis y causan ruidos respiratorios, intolerancia al ejercicio, aunque no siempre vamos a ver intolerancia al ejercicio, sí podemos ver tos y muchas veces descarga nasal. Se diagnostica por endoscopía y la forma en que el libro de Auerenstick clasifica la endoscopía o el atrapamiento en su evaluación endoscópica es si es asimétrica o completa, si es intermitente o persistente, si el tejido está inflamado o está normal, o si es un atrapamiento angosto o es ancho, y si las membranas que atrapan la epiglotis están ulceradas o no. Pero en resumidas cuentas, lo que vamos a ver es que generalmente el 97% de los caballos van a tener un atrapamiento persistente, el 98% van a estar inflamados, el 97% van a tener un atrapamiento de tipo ancho y la mitad o alrededor de la mitad van a estar ulcerados. Y el 31 al 36% de estos caballos con atrapamiento epiglótico puede tener hipoplasia epiglótica en endoscopía, aunque esto es digamos, cuestionable
en este momento, o no, el doctor Duchamp lo cuestiona mucho, ya que lo que podemos ver más que todo, esto se evalúa en caballos jóvenes y no caballos maduros, pero este número está reportado por Linford y Poltuneres en el año 80, en el año 90. Para tratar el atrapamiento, digamos que hay varias técnicas, yo traté de resumirlas acá, y cada una de estas técnicas hay papers que hablan de cada una de ellas. Una de las más comunes es la división axial con un bisturí curvo, vía transnasal o transoral, pero también está la división axial con láser, vía endoscopía, la división axial con bisturí curvo, con seguro vía transnasal o transoral, la división axial con el electrobisturí, esto generalmente ya no se usa, tiene unos índices de complicaciones más altos de todas las técnicas quirúrgicas, y la resección quirúrgica vía laringotomía o faringotomía, que me gustaría escuchar. De pronto estoy asumiendo sin evidencia científica, pero en mi poca experiencia que tuve en Sudamérica, generalmente es como las técnicas más comúnmente usadas son remover el atrapamiento vía laringotomía o faringotomía. Digamos que no todos tenemos la posibilidad de las grandes tecnologías que tienen las universidades y los endoscopios que tenemos acá para realizar estas cirugías en estación. Pero lo que sí sabemos es que la resección quirúrgica vía laringotomía o faringotomía tiene uno de los índices más altos de desplazamiento de paladar blando que las otras técnicas, posquirúrgicamente. Este es un caballo que vimos hace poco, hace 3 días. El caballo presenta con un atrapamiento epiglótico, lo que clasificamos grado 2A, y se hace una división axial usando el bisturí curvo con seguro. Lo que pueden ver acá, no hubo una remoción completa de la membrana epiglótica que está tapando la epiglotis. Entonces, lo primero que se le pasa a uno por la cabeza es: entramos y cortamos nuevamente. Nosotros creemos acá que es un error, porque ya no vas a tener mucho tejido en el cual puedas cortar, y vas a terminar cortando la punta de la epiglotis, y puede exponer el cartílago, lo que te puede predisponer a condritis de la epiglotis, que secundariamente te pueden formar abscesos. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que llamamos un trimming de los laterales, o lado derecho y el lado izquierdo de los pliegues arepiglóticos, para evitar que estos pliegues se reentrapen, se vuelvan a atrapar. Y nosotros, siempre que hacemos un corte, y estos cortes vale la pena recalcar que se los hacemos de forma caudorostral, o sea, de caudal a rostral, cuando vas haciendo el corte. Y nosotros hacemos que el caballo trague, y lo que vamos a ver con este pequeño examen es si las membranas vuelven a atraparse o se posicionan dorsalmente la epiglotis o no. Y dependiendo de eso, tomamos la decisión de cortar o hacer un trimming de esos pliegues ariepiglóticos, para que el caballo no se vuelva a reatrapar. Este es un caballo que se presentó por un atrapamiento epiglótico, pero como podemos ver, tiene también un desplazamiento dorsal de paladar blando, con una buena úlcera en el borde libre del paladar blando. Y acá tomamos la decisión de tratar inmediatamente, remover, hacer un corte de estas membranas, un corte axial, o le damos tiempo. En este caso, le dimos tiempo, y lo que quería poner esto es: muchas veces médicos que no tienen tanta experiencia en esta área ven un caballo con ruidos respiratorios o con problemas respiratorios, y hacen una endoscopía y ven una úlcera de este tamaño, y lo primero que van a hacer es remitirlos de emergencia, que no está mal hecho, no es que esté mal hecho, porque hay veces que lo amerita, pero no siempre son emergencias. Y el punto de esto es: muchos de estos caballos con terapias analgésicas, antiinflamatorias, locales y sistémicas, podemos reducir el atrapamiento epiglótico significativamente.
donde vamos a tener una mejor visualización quirúrgica o del plano quirúrgico y podemos limitar el tipo de daño que podemos hacer a la epiglotis. Acá no vemos muy bien dónde empieza, dónde termina la epiglotis por esta masa tan grande. Y acá, ya reduciendo un poco su inflamación, tenemos una mejor visualización, un mejor posicionamiento del láser o de la tijera o del bisturí. Entonces, vale la pena darle tiempo a estos caballos de desinflamarse un poco. Entonces, en esta imagen lo que queremos mostrarles, esta es la técnica reportada por Best en el 2017, Karen, donde se usa un gancho con un cobertor de silicona y se posiciona dorsal al aspecto dorsal de la epiglotis, pero caudal a la membrana que está atrapando la epiglotis. Y lo que hacemos es dos cortes, un corte horizontal con láser donde exponemos el borde del gancho en esta parte y después hacemos un corte axial de la membrana epiglótica. Y la razón por la que usamos esto es, ya les voy a mostrar en otras fotos, es evitar, es muy importante evitar daños térmicos con el láser a la punta de la epiglotis o a la epiglotis como tal, ya que esto puede tener consecuencias bastante severas. Es una de las puntos que discutimos anteriormente, pero es siempre muy importante, es si removemos, después de realizar este corte, removemos esas membranas inflamadas o las dejamos intactas. Entonces, esto es lo que queremos ver, una área limpia después de cirugía, sin esas membranas tan ulceradas, pero recuerden que estas membranas pueden formarse granulomas o pueden reentrapar la epiglotis. Entonces, muchas veces es importante bajar la inflamación acá, bajar la inflamación, que estas membranas reduzcan su tamaño para no tener una herida tan grande después de la cirugía. Y uno de los tips que les pueden servir o que nosotros usamos acá a la hora de realizar la cirugía es que la división axial de las membranas subepiglóticas es la técnica de elección en la mayoría de los caballos. Deben hacerlo de una forma caudorrostral. Siempre saber dónde está la punta de la epiglotis para no irla a lesionar. El láser nunca debe tocar o acercarse mucho a la epiglotis para evitar termonecrosis. Trate de mantenerse entre 500 joules, más de 500 joules hasta 1000 joules, pero están asociados con incidencia en complicaciones de daños térmicos. Eviten a toda costa no dañar la mucosa que recubre el cartílago epiglótico. Siempre piensen dos veces si es necesario remover un granuloma muy grande y cambiarlo por una herida subepiglótica grande. Esto puede formar adherencias, puede limitar la movilidad de la epiglotis, puede formar granulomas secundarios. Evite el trauma térmico y muchas veces las tijeras endoscópicas pueden ser una buena alternativa para usar en vez del láser cuando no se tiene. Las complicaciones más comúnmente encontradas después de realizar la cirugía son que el caballo vuelva y tenga un reentrapamiento. Eso ocurre alrededor del 5 al 15% de los caballos que se presentan para cirugía o que tienen esta cirugía. Y la resección convencional a cada lado de las membranas subepiglóticas vía la laringotomía puede resultar en un desplazamiento del paladar blando en el 10 al 15% de los caballos tratados. Y algunas de las complicaciones que quisiera mostrar, esto es obviamente, yo no estaba acá para este caballo, pero en esta foto lo que queremos ver es, se cortó a la hora, se usaba un bisturí sin seguro y cortaron la epiglotis y su cartílago, deformándola permanentemente. Acá, obviamente, traten de no hacer esto. Un caballo, esto es lo que llamamos una membrana donde no está inflamada, es parcial, no es completa y es angosta, no es ancha, no está inflamada, no está ulcerada. Es lo que yo clasificaría como un grado 1, donde muchas veces los caballos no necesitan cirugía, pero el error grande acá es que están poniendo este láser para cortar esta membrana, pero lo que no están considerando es que este láser va a cortar y va a quemar la mucosa de la epiglotis, generando estos
grandes lesiones térmicas que pueden formar un absceso secundario. En el peor de los casos, dañar los bordes de la epiglotis, como se muestra acá y acá, por termonecrosis. Por eso es muy, muy importante usar bajos joules y siempre saber dónde está la epiglotis a la hora de cortar. Como para terminar, quería mostrarles algo de lo que hay ahora, o los papers como un poco más recientes, y de las técnicas que soportan estos papers. Este es un paper que hizo el doctor Ducharme con Karen, donde desarrollaron la técnica de corrección epiglótica por láser usando un gancho cubierto de silicona para proteger la epiglotis. En este resolvieron el atrapamiento epiglótico en 29 caballos y solamente en 3 caballos tuvieron que extender la incisión para que cuando ustedes hacen el corte axial, muchas veces esas membranas epiglóticas no las cortamos lo suficientemente ventral, lo que las predispone a volver a tener un atrapamiento. Entonces nosotros siempre nos aseguramos que el corte sea lo suficientemente ventral para evitar que estas membranas vuelvan y se atrapen. 2 de estos 29 caballos tuvieron recurrencia a las 6 semanas por quirúrgicas y requirieron una segunda intervención. En este otro paper hablaban de la reducción del atrapamiento epiglótico usando el snare, que es como básicamente es un fetótomo miniatura. Usan dos catéteres para yeguas que los soldan conjuntamente y pasan un alambre obstétrico. Esto fue realizado en Hager, y cortan las membranas subepiglóticas. Generalmente estos caballos fueron hechos bajo anestesia general. Y digamos que las grandes complicaciones que pueden tener es que pueden cortar el paladar blando, pueden dañar la epiglóticos o pueden tener unas heridas bastante grandes a la hora de cortar estas membranas, porque hacen una herida muy, muy grande. Pero digamos que en el paper usaron 8 caballos, ninguno de los caballos tuvo recurrencia o complicaciones postquirúrgicas, y de los 8 caballos, 7 mejoraron su desempeño atlético y 1 no mejoró. Este paper es en la República de Corea. Me llamó bastante la atención este paper. Hicieron básicamente las 4 técnicas más comúnmente utilizadas, que era el bisturí curvo transnasal, bisturí curvo transoral, bisturí curvo con seguro transnasal y láser, resección con láser. Todas fueron resecciones axiales. Trataron 11 caballos, pero tuvieron un 40% de complicaciones, y todas estas complicaciones fueron iatrogénicas: corte a paladar blando, corte a la epiglotis, corte a la faringe, corte al pasaje nasal. Hubo un caballo que tuvo una hemorragia por 2 días y tuvieron que hacerle transfusión de sangre. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar estas membranas, porque aunque es un procedimiento que se puede ver fácil, puede tener unas complicaciones bastante severas. Y el 18% de estos caballos recurrieron en entrapamiento. Para mí, digamos que el mensaje de este caballo de este paper es que creo yo, y estoy asumiendo sin saber, pero mi feeling es que puede haber sido cirujanos no tan experimentados o no tan con tanta experiencia en algunas de esas técnicas, lo que obviamente predispone a errores. Que me llamó la atención el índice de complicaciones tan alto de este paper. Y el tratamiento de la epiglotis, usando la división axial en caballos sedados con el bisturí con seguro, o el hook bisturí. En este paper usaron 33 caballos para usar la técnica convencional, usando el bisturí curvo sin seguro, y de estos 29 se resolvieron con cirugía usando este bisturí, pero 2 en esos caballos tuvieron laceración del paladar blando y en 2 hicieron laceración de la epiglotis. Y usaron el bisturí con seguro en 8 caballos, y en estos solamente un caballo desarrolló desplazamiento dorsal de paladar blando. No explicaban muy bien por qué,
pero generalmente no tuvieron complicaciones intraquirúrgicas o postquirúrgicas. So, también como el punto de el take home message de este paper era la velocidad, que puede ser, usar este bisturí con seguro puede ser más eficiente, la cirugía puede ser más rápida, más segura y con menos índice de complicaciones. Bueno, con esto termino y tomo alguna pregunta si alguno tiene y muchas gracias. Santi, muchísimas gracias. Por favor, quienes tengan preguntas las pueden ir poniendo ahí en el chat o si quieren directamente abrir su micrófono para hablar con Santi. Hola, Mafe. ¿Puedo hacer una pregunta, Santi? Dime, Luke. ¿Cómo estás, Por Santi? supuesto. Bueno, antes que nada, amigo querido, felicitaciones. Espectacular la charla. Me encantó. Muchísimas gracias, Santi. Te hago un par de preguntitas, enano. La primera, ¿cuál es la técnica de elección hoy por hoy? ¿Están usando la que es con el láser y la guía? ¿O están usando más bien lo que es la división con el hook bisturí, con el seguro? Y después cortar los pliegues. Nosotros, sí, exactamente. Nosotros, Ducharme es un tipo, evoluciona todos los días en los tiebacks, todos los días hacemos algo diferente y lo mismo en el atrapamiento epiglótico. Todos los días él está evolucionando sus técnicas. Es un hombre bastante admirable. Pero ahora lo que hacemos va a depender un poco de qué tan engrosado, qué tan inflamadas son las mucosas que atrapan la epiglotis. Entonces, si es un grado, lo que yo clasificaría un grado 2, generalmente el primer attempt es con el hook bisturí, con el garden hook, y si no tenemos resección completa, hacemos el trimming de los lados. Si las membranas están bastante engrosadas, como algunas de las fotos que mostramos, en ese tipo de caballos usamos láser, porque lo que hemos visto es que el hook no corta muy bien esas membranas. No corta muy bien, entonces hay que hacer bastante fuerza a la hora de jalar el bisturí y digamos yo, en el primero que hice, quebré el bisturí. Perfecto. Entonces hacemos muchas veces láser en esos caballos. Otra cosa que tener en cuenta es ese hook bisturí, tiene la punta del gancho donde corta. El gancho donde corta, acá, cuando esto se posiciona, tienen que tener en cuenta dónde está la punta de la epiglotis, porque usted puede sujetarla, o sea, la punta de la epiglotis se puede doblar y meterse en el hook y cortarla. Entonces es muy importante que sepan dónde está la punta. Por eso cuando están caballos como estos, generalmente usamos láser con el gancho. Perfecto, Santi. ¿Y cuando hacen el trimming de los pliegues ariepiglóticos, hacen los dos del mismo lado o según cuál? Según en este caballo hicimos los dos. Como puedes ver, hicimos los dos. Y hay que tener en cuenta, obviamente, no cortar los aritenoideos. Pero generalmente no. Perdón. Cortamos, hacemos que el caballo trague. Y dependiendo de cuál de los dos lados o los dos lados se vuelven y se montan en el aspecto dorsal de la epiglotis, como mostramos acá en esta foto, los dos pliegues se están montando en el aspecto dorsal de la epiglotis. Acá cortamos los dos. Si es un solo lado, cortamos el lado que se monta. Y estos caballos, Ducharme siempre los quiere reevaluar. Muchas veces los reevaluamos para ver si se volvieron a reatrapar o si se solucionó. Buenísimo. Hay que tener en cuenta que la glotis o la tráquea tiene básicamente 3 mecanismos para evitar la aspiración por neumonía, donde va a ser la epiglotis cerrando, los pliegues ariepiglóticos y el cierre de los aritenoideos. Entonces también si usted corta mucho quita mucho de esta membrana, está limitando uno de estos mecanismos de defensa de la tráquea o las vías respiratorias. Entonces también hay que considerar qué tan agresivo van a ser a la hora de cortar. Buenísimo, Nano, clarísimo. Y te hago la última. Con los granulomas esos, nunca me tocó tratar uno. El otro día un colega compartió algo muy similar y nada, me pareció interesantísimo que justo hoy te explayaras al respecto. Vos decís hacen tratamiento médico con spray laríngeo y sistémico, me imagino,
Y después al momento de sacarlo, ¿cómo haces para evitar una herida subepilótica grande, pero a la vez poder sacarlo sin que recidive? Entonces, lo ideal es tratar de reducir el tamaño lo más posible. Muchas veces es imposible no tener una herida grande, como en esa yegua que no era un granuloma, era un quiste en la otra yegua, pero era bastante grande. Pero esta yegua obviamente tenía dificultades para respirar. Entonces ahí lamentablemente vas a tener una herida bastante grande. Entonces ahí lo que hacemos es los mantenemos con antibióticos por más largo tiempo y los rechequeamos más o menos cada 4 semanas para ver cómo están cicatrizando. Y muchos de estos caballos hay que volver a cortar. Pero el primer intento es tratar de reducir la inflamación lo mayor posible para Con, evitar una de- herida grande. con Y dexametasona también en el spray laringio, ¿no? sí, generalmente usamos dexametasona. Él tiene digamos como varios throat sprays. Uno es con corticosteroides, que usamos dexametasona, otros sin corticosteroides. Unos tienen glicerina, otros tienen aloe vera, unos tienen aloe vera glicerina. Entonces, él dependiendo del tipo de caballo que haga, le pone el throat spray. Pero a esta yegua tenía dexametasona, aloe vera, glicerina, oxitetraciclina en polvo, perdón, doxiciclina en polvo y, um, y ya. Y de MCO. Muchas veces usamos de MCO también en el throat spray. La Buenísimo, gran Nano. mayoría de las veces, Te agradezco muchísimo por todo. Te mando un fuerte abrazo y saludos a la familia. con todo gusto. Me gustaría los cirujanos más experimentados de Sudamérica, o todos, en realidad todos. Yo traía este punto en una de las charlas que teníamos en cuanto al atrapamiento epiglótico, si hacíamos división axial o no hacíamos división axial, y muchos cirujanos trajeron que hacían resección completa a las membranas subepiglóticas. Lo que quisiera saber con ellos es si algunos de estos caballos representan con desplazamiento de paladar blando secundario o si muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de volver a evaluar estos caballos, o cuál es la experiencia con ustedes en este tipo de Santi, si me permites, vamos a terminar primero unas preguntitas que hay y ya le Sí, damos el dale. paso a los cirujanos. Hay una pregunta que dice, ¿usa algún tratamiento médico en un caso de atrapamiento para evitar la cirugía? ¿Y cuál es su opinión acerca del spray laringio? Sí, digo que esta es un poco es su respuesta con la pregunta de Lucas, pero sí, tratamos si es un grado 1 o es un atrapamiento epiglótico grado 1, donde no hay ulceración e inflamación de las membranas epiglóticas, generalmente estamos optando por estos caballos, por tratarlos médicamente, porque lo que hemos visto, yo estoy haciendo un estudio con 174 caballos y lo que estamos viendo es que no hay un gran cambio en los grado 1 en cuanto a su desempeño atlético prequirúrgico con su desempeño atlético postquirúrgico. Lo que nos dice eso es que probablemente estos caballos no necesiten cirugía. Igual la hacemos, nos sentimos mejor haciendo la cirugía, creemos que hicimos algo por el caballo, los entrenadores van a estar más contentos, pero de pronto lo que estos caballos necesitan es tiempo y tratamiento local en vez de cirugía. Ya cuando la membrana sí está bastante inflamada y con ulceración, generalmente esos caballos sí necesitan intervención quirúrgica, porque sí vemos que hay una respuesta positiva a la hora de competir postquirúrgicamente. No sé si esto responde a la pregunta. ¿Y qué tipo de spray laríngeo usamos? Como dije, varias combinaciones. El que usamos generalmente para la gran mayoría de cirugías es una combinación de MCO, glicerina, aloe vera, dexametasona, doxiciclina o oxitetraciclina y ya. 2 veces al día, 20 centímetros vía intranasal. Hay un paper que salió hace poco donde comprueban que dar el spray laringio vía oral no tiene un efecto en la laringe. No recuerdo quién lo escribió, pero ahorita puedo mandarle el nombre de quien lo escribió. Bastante interesante. Entonces, Santi, le voy a dar el paso al doctor Andrés Smetana que quiere hablar contigo. sí. Andrés, ¿estás por ahí?
Andrés, Ahora sí, ¿me escuchás? Hola, Santiago, Andrés. sí, un gusto y excelente la charla. Mi pregunta, por supuesto, no puede ser desde el punto de vista quirúrgico porque no hago cirugías, pero mi duda es con respecto al diagnóstico, cómo lo realizás? Es decir, el problema nuestro es que al tener, por ejemplo, endoscopios dinámicos en escasa cantidad y treadmill uno solo en la Universidad de La Plata, los quistes subepiglóticos que no son de caso extremo como los que vos mostraste. El diagnóstico, mi duda es, ¿el diagnóstico lo haces por overground o por treadmill o hay otra técnica que utilizás? Porque en ocasiones nosotros perdemos ese diagnóstico por estar muy por debajo de la epiglotis cuando colocamos el firoscopio. Sí, no, no necesariamente, no necesitas un treadmill, no necesitas un overground endoscope para diagnosticar los quistes. Generalmente, cuando no los vemos en el caballo en estación, una endoscopía en estación, el quiste va a estar ahí. No es un desplazamiento dinámico, no es un atrapamiento epiglótico dinámico que ocurre cuando el caballo está en ejercicio. Estas lesiones están ahí. Lo que tenemos que hacer es levantar la epiglotis y se mira por debajo y ahí generalmente va a estar el quiste. Esos quistes no se van para ningún lado. Entonces no necesitas un overground. Si tienes un endoscopio que puedes ver de ojo o de pantalla o con televisor, pues como los que tenemos acá, puedes diagnosticarlo y muchas veces inclusive vía oral, si el caballo desplaza su paladar blando y no sos capaces de reemplazar el paladar blando por debajo de la epiglotis, muchas veces estos caballos con un espéculo y con un endoscopio oral puedes ver el quiste alrededor de la epiglotis donde están las tonsilas. O sea, no necesitas... Perfecto, sí, mi duda era cuando está muy desplazado el velo, claro, que ahora me la contestaste, te agradezco mucho. Mi consulta era más que nada cuando el velo estaba muy elongado y era muy difícil desplazarlo por el método, con el firoscopio. Está Y perfecto, muchas gracias, sabes que funciona Santiago. muy bien, sabes que funciona muy bien. Si muchas veces estos caballos no sos capaz de reemplazar el paladar blando porque tienen mucho dolor. Si pones anestesia local, no tengo el video acá, pero me hubiera gustado mostrarlo. Caballos que tienen desplazamiento permanente del paladar blando y les Sí, ponemos anestesia local, inmediatamente les quitas el dolor y reemplazan el paladar blando a la posición normal. Y puedes ver las lesiones en la parte ventral de la epiglotis, el quiste, el atrapamiento, incluso, el granuloma. Y no necesitas tan... incluso aunque el quiste esté bien abajo, es decir, bien en ventral de la epilotis, vos podés levantar la Sí, epilotis y verlo. sí, nosotros levantamos la pierna Perfecto. completamente. Lo único que tenés que tener en cuenta es que el caballo esté sedado y que tenga buena anestesia local, porque cuando usas las pinzas laríngeas para elevar la epiglotis y nosotros cortás un tubo de fluidos, el chiquito, el barato que encontrás de fluidos, dos pedacitos y cubrís la garra de la pinza para no dañar la mucosa y abrís la pinza y la elevás la epiglotis y ahí puedes evaluar la parte ventral de la epiglotis. Y una sola pregunta más y ya, simplemente saber qué cantidad de anestésico local colocás sobre el paladar blando para poder realizar esa maniobra. Lo necesario, pero generalmente entre 60 y 120 centímetros de lidocaína. Perfecto, sin ningún tipo de problema, es decir, no No, hay ningún tipo de problema secundario. exacto. Lo que tenés que tener en cuenta es que muchas veces de esa lidocaína vuelve y sale cuando el caballo agacha la cabeza. Lo que tienes que tener en cuenta es que no se vaya a ir a la tráquea, porque ahí sí puedes tener problemas. Puedes llegar a la dosis tóxica de la lidocaína y los caballos pueden colapsar. Perfecto, muchísimas gracias, Rápido. Santiago. Con todo gusto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con gusto. tengo una última pregunta que dice lo siguiente. ¿Has tenido pacientes con patologías de la epiglotis y también hemiplejías laringeas asociadas con el mismo paciente? ¿Cuál sería la prioridad en estos casos a nivel quirúrgico? Una pregunta muy buena y muy compleja. Yo creo que muchos de los cirujanos que están acá se han encontrado con este problema. Es muy común. Vemos caballos con varias patologías a la vez. Y
Y lo que tenés que tener en cuenta a la hora de tratar o de escoger qué tratas primero es qué hace el caballo. Pues no es lo mismo tener un caballo, digamos que tiene una hemiplegia laringea, un grado 2, un grado 3, pero que lo único que hace el caballo es de paseo con una y desplaza el paladar blando. Entonces, de pronto, por decir algo, al dueño lo que le molesta es el ruido respiratorio a la hora o el ruido expiratorio del paladar. Entonces, muchas veces es mirar qué hace el caballo. Pero si en este mismo ejemplo es un caballo de carreras, yo escogería tratar la hemiplegia laringea primero, porque es lo que más, es donde más le voy a abrir la capacidad aérea a este caballo para oxigenarse. Y si con esto no resuelvo el desplazamiento dorsal del paladar blando, pues entonces el caballo va a necesitar otra cirugía que es el tie forward, donde muevo la laringe dorsal y rostral para evitar el desplazamiento. Entonces, sí influye qué cirugía escoges, pero también influye qué hace el caballo, para qué lo usan, cuáles son como el goal del dueño para ese caballo. Entonces, sí influye, pero determina mucho, es individual. Yo creo que la decisión es individual y es en cada caso. Muchas veces te toca, hay caballos que tienen hemiplegia laringea o que presentan por una hemiplegia laringea, pero nunca le habían diagnosticado un atrapamiento epiglótico. Entonces ya dependiendo de eso, es si las membranas están desinflamadas y si es una ulceración, yo trataría el problema laringeo primero, la hemiplegia, y trataría localmente, médicamente, el atrapamiento epiglótico, a no ser de que esté ulcerado. Entonces ahí sí haría una resección axial y el tieback. Perfecto, Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. No sé si los cirujanos que, de acuerdo con los comentarios que Santi hizo, te quieran comentar algo, Mauro, doctor Espinosa, son los que veo por ahí, no sé. Santi, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a dar esta charla. Y bueno, traías a colación un poco la opinión de cada uno del grupo de cirugía, y es así, es basado un poco en la experiencia, ¿no? No siempre los artículos, obviamente, le damos muchísimo valor, pero en la experiencia. Yo particularmente, esta es mi posición, me ha ido mejor con divisiones axiales que con resección, pero sé que el indio, el doctor Espinosa, le ha ido mejor al revés, y es interesante, pues. Bueno, Indio, abrí el micrófono y contanos también tu experiencia. ¿Lo tenés abierto? Hola, bueno, gracias por preguntar. Excelente charla. Yo sé que no es muy común o no se ha enseñado mucho la técnica de la resección por laringotomía, porque nosotros la empezamos a aplicar en el año 78 cuando no existía gancho. Y hacíamos la laringotomía, después vino el gancho, yo cometí el error de, según la publicación de la AEP, usarlo por la nariz con el caballo anclado en el potro, con su cabestro, con el halter, y tranquilizado y con lidocaína, y corté de 7 caballos 2 paladares blandos. A una yegua no le pasó nada porque era muy pequeña, la otra se murió y era una ganadora de la Copa de Plata. Entonces después empecé a hacerlo por boca. Yo sé que existe la posibilidad de el 10% de la luxación postquirúrgica del paladar blando, como por los papers que uno lee, también hay complicaciones parecidas, tal vez algún número menos con el gancho. He visto también en el paper que presentaste que aún con el gancho oculto que se presentó hace unos pocos años en la EP, también se puede tanto herir la epiglotis como el paladar. El tema en la laringotomía y resección es no exagerar la resección, no irse encima del epiglotis, y en los casos de úlcera yo ya no me animo a usar el gancho,
porque tengo problemas en el proceso de cicatrización, a pesar de usar dexametasona prequirúrgica, spray laríngeo prequirúrgico y post. Y sé que somos varios los que hemos tenido alguna complicación con la resección con el gancho en este país, hasta la muerte del caballo, con el gancho. A mí hasta aquí creo, porque como vos decías, doctor Mejía, uno tampoco sigue a todos los caballos, más cuando son outpatients, se van a veces a las provincias. Pero creo que con la laringotomía no me ha ocurrido nunca. Y bueno, cuando viene alguien, como tengo un colega muy amigo que me dice, usa el gancho. Bueno, a ver, no tiene úlcera. Bueno, usamos el gancho. ¿Sí? Por boca y con anestesia general. Y controlando una de las chicas con su mano pequeña cómo queda el epígloto. Pero generalmente, si yo soy más partícipe por haberme formado así, de la laringotomía, sin exagerar el corte, con la ventaja de que cuando la úlcera no es demasiado grande, sacás con el atrapamiento la úlcera. Gracias. Muchas gracias, Cindy. No, y yo creo que uno debe trabajar con lo que más cómodo se siente y en lo que mejor haga. Yo creo que por eso hay tantas técnicas. En lo que uno mejor sea y en lo que más confianza tenga, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que funciona. Nosotros, el entrenamiento que yo he tenido, generalmente usamos división axial y es en lo que yo más cómodo me siento. Yo creo que me paniqueo donde le toca hacer una laringotomía. Porque no tengo casi experiencia, no, he visto una o dos, entonces no me siento cómodo haciéndola. Pero lo que decís vos es lo que a vos te funciona y es donde tenés buenos resultados y así debe ser. A la hora de la verdad lo que importa es el paciente. Si así le vas a dar la mejor oportunidad al caballo, esa es la técnica que deberías usar. Totalmente de acuerdo con vos. Hay un comentario que me gustaría agregar. Y viendo un poco los artículos, Santi, que mencionaste, es que es una cirugía y es para transmitirle y siempre hacerle énfasis a los cuidadores, veterinarios clínicos y demás, que tiene sus complicaciones. Por eso hay tantas técnicas tratando de... Las tiene que a veces son serias, a veces no, pero las tiene. Lo que pasa es que muchas veces, como la cirugía es relativamente corta y hecha no siempre, obviamente no es en quirófano, es como que se minimiza su riesgo y sus potenciales complicaciones. Y yo creo que las tiene. No creo. Estoy convencido que las tiene altas. Entonces, yo creo que los clínicos, los estudiantes tienen que saberlas, que es una cirugía seria. Yo, Santi, nomás para resaltar lo de la resección de los pliegues arioepilóticos, yo siempre usé el gancho protegido, digamos, por nariz o por boca, según el caso, pero sí he tenido algunos casos donde se me quedaba todavía atrapada, como vos mostraste, la punta de la epiglotis, y muchas veces esos callos después terminaban desarrollando, no granulomas del tamaño de los que vos mostraste, pero como úlceras permanentes, si se quiere, por debajo de la epiglotis, así que por eso me pareció... muy bueno esto de agregarle, digamos, la resección de los pliegues arioepilóticos en los casos en los que no funcionó la división axial en el primer intento. Porque son curvas, no son las de la propiedad, son rectas. Pues no te da la curvatura, y ni siquiera la longitud. Una vez intenté recortar un granuloma con una de laparoscopía por vía oral y no me daba, no llegaba. Estas son curvas y son largas, son más largas o igual de largas son las pinzas laringeas. Claro. ¿Y esas se encargan, o sea, se hacen o...? No, creo que las hace Artrex, creo que las hacen en Alemania y las hace, si no estoy mal, creo que las hace Artrex, pero te puedo averiguar exactamente quién es el que las hace. Valen alrededor de $2.000. Ok, está bien. ¿Te sigue interesando, Mauro? No, ¿por qué? Porque yo hice a base de 2 tijeras, hice soldar una con un tornero acá, y esa me gustó más, porque es más chiquitita. ¿Pero no te gusta la de $2.000 traída de Alemania?
No, si me lo vas a regalar vos, Lucas. Dale. Yo quebré una. Muy bueno. Esas que tiran en las universidades. Yo quebré una acá. Sí, Bueno. totalmente. Pero bueno. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, con todo gusto, un abrazo para todos. Me encantó la charla y bueno, la discusión buenísima. Saludos y abrazos para todos. Muchas gracias. Muchísimas Muy gracias, buena Santi. charla, muy amable. Excelente. Chao.